El tema se titula así: Doy el siguiente paso. Se trata nuestra vida cristiana de ir dando pasos. Y si yo no doy el siguiente paso y me estanco, todo aquello que se estanca tiene una tendencia. Quizás has oído decirle a las personas que les gusta cultivar flores, que les gusta tener sus plantas en la casa. ¿Qué sucede cuando una planta se estanca? Cuando algo se estanca, corre peligro de morir. Recuerda que la Biblia dice, nos llama amados. Tercera carta de Juan, en su versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, todos tus asuntos, y que tengas salud. Entonces Dios nos quiere de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en. Vamos a ir a un momento de la Biblia, justo como sucedieron los acontecimientos, los vamos a ver. Nuestra fe cristiana se desarrolló con la valentía y el heroísmo de muchos hombres y mujeres a los que el Señor se les manifestó como se me manifestó a mí cuando yo tenía 20 años. Y esa manifestación me dio un coraje que hasta hoy, casi 30 años después, me mantiene avanzando, orando y sirviéndole al Señor. Yo le tenía miedo a la muerte. Ustedes observaron aquí el momento donde es asesinado un creyente, un hijo de Dios, y fue matado de una manera cruel, dolorosa. Yo tenía miedo a morir, y en medio de mis temores, con sinceridad le dije a Dios en mi corazón: si eres real, Dios, si usted existe, manifiéstese a mí. No quiero que me engañen las religiones, no quiero que me engañen los hombres, no quiero ser manipulado. Si usted pudo hacer el universo, pudo hacer el mar, pudo hacer los árboles, ¿cómo no va a poder hablarme a mí, a un simple mortal? Y Dios se me manifestó a través de un sueño donde yo moría efectivamente. Pero mi muerte no era nada de lo que yo temía. En mi muerte me hallé en un lugar paradisiaco. Y mis miedos, angustias, afanes, temores que tenía a mis 20 años, que era un montón, todo eso se me iba. Ahí 2 señoras me recibían, vestidas de blanco, y esas 2 mujeres, una semana después, las conocí. Yo supe que no había sido mi inconsciente, mi subconsciente, la educación que había recibido, porque mis padres no fueron nunca a la iglesia, sino matrimonios, bautizos, funerales. ¿Cómo iba yo a poder fabricar en mi mente a unas personas que no conocía y haberlas visto? Y fueron las primeras 2 cristianas no católicas que conocí en mi vida. Yo comprendí, nací para algo más que comer, vestir, conseguir una cueva y reproducirme y morir. Mi vida va más allá de la vida de un animalito. Tengo un propósito. Y desde ese momento, como a estos primeros cristianos, me dio un coraje para predicar en la universidad. Me dio coraje y valor para predicarle a mis padres y llevarlos a los pies de Cristo y luego bautizar a mis padres. Predicarle a
a mis abuelos, a mis tíos, tías. Me dio un valor, Dios. Yo he podido durante estos años ver este mensaje cumplido en mi vida, el mensaje que vamos a compartir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 10 dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para arruinarse. Ay, no es el propósito de Dios cualquiera que le servimos, para fracasar y ser triste en la vida. No dice eso. Cuando damos estos pasos firmes con Dios y le servimos, dice: capacitados para toda buena. Wow, ¿cómo me saldrán las cosas en la vida? Serán buenas. ¿Cómo te saldrá el sueño de una familia? Yo estaba con miedo cuando me casé con mi esposa. Nunca había pagado ni un servicio de la energía o del acueducto. Jamás había hecho un mercado en mi vida. Nunca había pagado un almuerzo a mi padre o a mi madre. Estaba lleno de miedo. Pero tomé en serio mi fe en Dios, en mi Creador, a obedecerlo y a servirle. Y este año cumplimos 25 años de casado. ¿Cómo les parece? Centremos nuestra atención en el versículo 10. Dice: tú en cambio has seguido paso a paso. Nuestra enseñanza de hoy, dar el siguiente paso. Dios le dice a este joven llamado Timoteo: tú diste el paso y luego el otro paso y luego el siguiente paso. Tú fuiste paso a paso. Ahora, si examinamos otras versiones de la Biblia, lo dice un poquito diferente. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 dice: has seguido mi doctrina. Ahora revisemos la versión Jubileo del 2000. Dice: pero tú has conocido plenamente. Ya no dice seguido paso a paso, sino dice conocido. Una versión más, esta también es muy antigua, la versión llamada King James, porque el rey James, el rey Santiago de Inglaterra, fue el que pidió que se hiciera esa versión. Y dice así: has followed now, seguido o cumplido totalmente. Entonces nosotros decimos, si esta versión dice seguir, otra dice conocer, otra dice saber, now, fall, saber. Entonces, ¿cómo es correctamente la interpretación para el tema de hoy? Vamos al griego. Parakoloutein es el término. ¿Qué significa parakoloutein? Significa caminar físicamente paso a paso con alguien. No hay una palabra equivalente en el español, tampoco en el inglés. En el griego era un solo término: caminar físicamente al lado de alguien paso a paso. Voy a recurrir a un erudito, Arno Clemens Gebelin, excelente teólogo del siglo XIX, alemán, pero su familia migró para los Estados Unidos por la persecución. Sirvió en la iglesia metodista, sabía arameo, sabía árabe, sabía el griego, sabía el latín. Bueno, un erudito de la Biblia. Lo que tenemos al lado es una Biblia Gebelin, comentarios de toda la Biblia hechos por este teólogo. Este teólogo dijo acerca de este término seguir paso a paso, dijo: parakoloutein significa seguir físicamente a una persona, permanecer junto a ella en las buenas, como un matrimonio. Mira lo que dice ahí, como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Significa seguir y atender diligentemente sus enseñanzas. Significa seguir a una persona no solo para oír lo que dice, sino para llevar a cabo su deseo. Describe a un discípulo de lealtad inquebrantable. ¿Cuántos les gustaría un matrimonio parakoloutein? Ahí les dejé una buena palabra para poner en un anillo. Parakoloutein, ¿no?
Te voy a seguir paso a paso siempre. Voy a estar en las buenas y en las malas contigo. La Biblia dice que eso espera al Señor de sus hijos. Cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las cosas están bonitas, no dejemos de congregarnos, no dejemos de servirle. Parakoloutein, paso a paso a su lado. ¿Cuál fue el primer paso de este joven Timoteo? Yo quiero recordarles la historia de Timoteo. Timoteo fue un joven al que Pablo el apóstol le predicó en una de las ciudades donde Pablo fue a evangelizar. Su madre era judía, así que Timoteo era parte judío, pero su padre era griego. Timoteo era judío y griego. Quiero contarles esta particularidad. ¿Y cuándo empezó a dar su primer paso Timoteo, este muchacho? Se los voy a mostrar con un mapa. Pero en el globo rojo es donde empezó toda la historia y dio el primer paso Timoteo. Esa ciudad se llama Listra. Hoy queda en Turquía, esa ciudad, Listra. Allí empezó a dar su primer paso este joven Timoteo. Y les voy a mostrar cómo fue. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 y 10. Hechos 14, 8 y 10 dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Imagínate este muchacho cómo quedó hipnotizado al ver un predicador, un llamado cristiano, que le dice a un paralítico que nunca había caminado: vamos, levántate, ponte en pie. Y el ver, toda la ciudad vio que el paralítico caminó por primera vez en su vida. ¡Wow! Con razón se animó a dar el primer paso Timoteo, ¿cierto? Dios lo sorprendió con un milagro delante de sus ojos. Tal vez él había visto muchas veces a ese paralítico. ¿Por qué? Porque los paralíticos, si no venía de una familia adinerada o aristócrata, el paralítico iba a ser un mendigo, porque no habían labores como hoy. Hay muchos trabajos intelectuales. Tú puedes trabajar de muchas maneras intelectualmente, hasta desde tu casa puedes trabajar. Pero en aquella época los trabajos eran meramente de fuerza. Eran agropecuarios, con animales o con la tierra. Así que si no venías de una familia adinerada, un paralítico estaba condenado a la mendicidad. Iba a pedir limosna. Muy seguramente este niño lo vio, tal vez se asustaba, como a veces los niños se asustan con las personas de la calle, habitantes de la calle. Y luego verlo caminar, wow, Timoteo quedó sorprendido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 19 y 20 dice: en esto llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó, volvió a entrar en la ciudad al día siguiente y partió a Derbe en compañía de Bernabé. Lo que vimos al comienzo en el video es el momento en Listra, esta ciudad donde Pablo fue apedreado. Todos pensaban que estaba muerto, pero el Señor lo protegió, Dios lo protegió. Y se levantó y volvió a entrar a Listra a predicar. ¿Tú te imaginas a un muchacho viendo esta escena? Un hombre que levanta a los paralíticos, un hombre que Dios lo escucha cuando ora, un hombre que después de que lo vieron cómo era la manera de apedrear en aquella época, la lapidación era cruel. No era así con unas canicas pequeñas. ¿Sí vieron las rocas que lanzaban? Y quedó vivo. Este muchacho quedó sorprendido y dijo: esto es solamente obra de un Dios que debe existir allá en los cielos, del que me predicaba mi abuela, mi mamá. Wow. Quedó impactado Timoteo. Quiero decirte, él dio el siguiente paso, no solo de oír al predicador, no solo de ver los testimonios, sino que él dio el siguiente paso aún con piedras. Así fue el primer paso que dio Timoteo en medio del apedreamiento de un pastor mucho mayor que él. Era un señor muy adulto ya Pablo con respecto a Timoteo. Y Timoteo aún así, aunque lo separaban de edad mucho tiempo, pero Timoteo dio el paso de ser un discípulo. El teólogo se llama Adam Clare, del siglo XVIII. Ahí tenemos una pintura del teólogo Adam Clare. También es un erudito increíble de la Biblia, es historiador, teólogo. También estudió leyes, derecho en Irlanda.
y hizo todo un comentario también de la Biblia. Y tenemos al lado el comentario que está traducido al español, a varias lenguas. Él dijo lo siguiente: Timoteo era de Listra. Pablo lo conoció en su primer viaje misionero, y en ese momento Timoteo era solo un niño muy joven, probablemente en la mitad de su adolescencia. Sin embargo, se sintió atraído por el apóstol Pablo debido al mensaje que Pablo llevaba. Timoteo había sido instruido en las escrituras desde su temprana edad por su madre y su abuela. Así que cuando Pablo comenzó a probar con las escrituras que Jesús era el Mesías, con el trasfondo de Timoteo pudo ver la verdad de ello. Abrazó el cristianismo, pero probablemente estaba parado allí en Listra cuando la gente de la ciudad apedreó a Pablo, hasta que pensaron que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y probablemente estaba en compañía de los que estaban parados alrededor como llorando, cuando vieron el cuerpo inerte de Pablo en el suelo. Y de repente, por supuesto, sus lágrimas cambiaron, porque Pablo comenzó a respirar y moverse, y se puso en pie y dijo: entremos y prediquemos un poco más. Uy, ¿cómo lo dice este teólogo, no? Qué coraje de los hombres de Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando Él se te manifiesta a ti, es como dijo San Agustín: es imposible conocerlo y no amarlo. Cuando tú lo conoces, te enamoras de Él. Y también dijo San Agustín: y es imposible amarlo y no servirle. Tú lo conoces, te enamoras, tú te enamoras y le sirves. Precioso. ¡Wow! Mira la escena. A veces nuestro cristianismo, no todo el mundo nos da la bienvenida, nos da un abrazo. No, a veces tú, para dar este paso de ser un discípulo, como me pasó en mi caso, mis padres me prepararon el desayuno, me sentaron a la mesa y me dijeron: hijo, nos alegra que ya no salgas en las noches a beber licor, que no andes de fiesta en fiesta. Hijo, estamos muy felices de tu cambio, pero hijo, no se vuelva fanático. Eso me dijeron mis padres. El desayuno era para frenarme en la iglesia. Ya no lo queremos ver allá tanto. A veces no siempre nos halagan por el paso que damos en el cristianismo, sino que nos lanzan piedras. Y aún en medio de las piedras, Timoteo dijo: yo voy. Pero mira lo que te pueden hacer. Yo voy. Mira que la gente te puede odiar. Y Timoteo dijo: yo sigo. Porque él tiene al Dios verdadero. ¿Quién puede levantar un paralítico? Dios lo protegió de ese apedramiento, esa lapidación. Yo sigo. Y dio el siguiente paso Timoteo. En el capítulo 3, donde empezamos, leamos el versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. La Biblia no pretende engañarnos, manipularnos. Dios no, Dios dice: van a haber tiempos difíciles. Se lo dijo a este muchacho Timoteo. Ahora, la palabra griega es muy importante. La palabra griega es chalepos. ¿Qué significa chalepos? Te voy a explicar en qué grado es la dificultad que Dios estaba hablando. ¿Dificultad intelectual? ¿Dificultad económica? ¿A qué se refiere la palabra chalepos? Se los voy a responder con Mateo capítulo 8 versículo 28. Allí también se usa chalepos. Cuando Jesús entró al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros, y eran tan, en el griego, chalepos, ahí se vuelve a usar chalepos, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. La palabra chalepos es violencia. Es que las cosas realmente se ponen muy agresivas contra ti. El Señor le dijo a Timoteo: pueden venir estos tiempos y vendrán. Y Timoteo aún así dijo: ¿doy él? Muy bien. ¿Tú lo harás hoy a pesar de que hayan dificultades en el camino? La palabra chalepos también fue usada por un famoso filósofo, Plutarco de Queronea. Vivió en el primer siglo después de Cristo. Fue filósofo, fue biógrafo del emperador Claudio. Eran los tiempos del emperador Claudio en Roma, y fue biógrafo suyo. ¿Cómo usó chalepos? En sus escritos tenemos la palabra chalepos, pero él la usó para las heridas feas. ¿Para qué? Una fea herida. O sea que tú a veces vas a ir a un discipulado y te hieren, sí, te dicen fanático, te lavaron el cerebro, eres un tonto, y esas palabras te laceran el alma. Aún así, con tiempos difíciles y con pedradas, con chalepos, con heridas, Timoteo dijo: doy el siguiente paso. Yo también lo hice. ¿Y tú lo harás? ¿Darás el siguiente paso?
Segunda de Timoteo 3, versículo 11 dice: ¿sabes lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra? Menciona 3 lugares que recorrió Pablo con Bernabé abriendo iglesias. Ya vimos lo que sucedió en Listra. En Listra fue apedreado y casi muerto. En Listra. Pero vamos a ver qué pasó en Antioquía. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 44 al 45 dice: el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pero los judíos incitaron a las mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo. También los hombres más prominentes de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron. Está en rojo la palabra celos, maldiciones y expulsión. Pablo le dice a este muchacho Timoteo, a este que quiere también ver los milagros y la gracia de Dios, le dice: te pueden maldecir, te pueden tener celos y murmurar, miren ese predicador lo que hace, pueden hablar mal de ti. Y aún así Timoteo dijo: doy el siguiente paso. Te puede pasar esas cosas, como me pasó, dice el apóstol, en Antioquía. Te pueden apedrear como en Listra. Pero ¿y qué pasó en Iconio? Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 2 y versículo 5 dice: pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo, amargarte la vida, contra los hermanos. Y hubo un complot tanto de los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Hubo un complot y amargaron. Esas cosas pueden pasar cuando nosotros estamos dispuestos a seguir el siguiente paso. Y a pesar de todo eso que le advirtieron, Timoteo dio su siguiente paso. Lo dio Timoteo, aunque hubo encantadores que lo atraían. ¿A qué te refieres, pastor, con la palabra encantadores? Te la voy a mostrar, versículo 13. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya no le habla de apedreamiento, ya no le habla de amargura y celos, ya no le habla de violencia, ahora le habla de otros seres, embaucadores. Qué importante es ir al idioma original, la palabra griega goes. ¿Qué significa la palabra griega goes? Voy a ir un momento, años, como casi 2000 años atrás, antes de Timoteo. Una época de un gran hombre de Dios que enfrentó todo un imperio con su predicación y con la oración y las señales de Dios. ¿Quién será ese hombre? Vamos a verlo. ¡Lo logró, maestro! No me hagas eso, Simut. Para explicar la palabra goes, replicamos ese momento. Viajamos unos 2000 años antes de Timoteo para vivir ese momento, porque así lo explica el alemán teólogo Arnold Clement Gevelins. Dice: en griego clásico, goes es un malabarista, un tramposo, un encantador. San Pablo todavía tenía en mente a los magos egipcios. Cuando le dice a Timoteo: van a venir embaucadores, se estaba refiriendo a un artista de esos de circo, a un mago que en las calles, para quitarle plata a las personas, la bolita, ¿dónde está? ¿Se han visto ese juego? Y ponen las tapas y ¿dónde está la bolita? Y ponga aquí 5,000, ponga 50. A eso se estaba refiriendo. Eso es lo que significa un goes. Y el Señor le dijo a Timoteo y nos dice a todos nosotros: si tú vas a dar el siguiente paso, se te van a aparecer esa clase de personajes.
Un encantador te va a decir que cambies el paso con Dios. No te sirve de nada estar en un discipulado en la iglesia. Ah, ¿no? Dios entonces es mentiroso. No te sirve de nada ser fiel en una conexión y asistir a un discipulado. ¿Quién le va peor o mal? Todo lo contrario. El que se acerca al sol se calienta. El que se acerca a Dios va a tener paz, gozo y protección. Pero existen los engañadores y te ponen la lámpara halógena. No es necesario ir al sol. Mira, aquí está la lámpara halógena. Jamás será igual. Jamás la lámpara halógena hará lo que hace el sol y pone verde la vegetación. Hace salir las flores. Jamás una lámpara puede hacer lo que hace el sol. Y jamás ninguna actividad. No, es que nos vamos a quedar en casa comiendo. Es que vamos a ir al cine con la familia. Es una actividad bonita. Nada se compara a estar con Dios. Pero van a venir esas voces de los goes, encantadores, para tratar de sacarnos del camino del Señor. Adam Clare dijo una frase que me encanta: las riquezas del mundano son como las alas de avestruz. Van muy rápido y nos aventajan en la tierra. ¿Se has visto las avestruces corriendo? ¡Wow! ¿Has visto las avestruces en películas, documentales? ¡Wow! Corren a toda velocidad. Qué sabio lo que dice Adam Clare. Las riquezas del mundano son como las alas del avestruz. Van muy rápido y nos aventajan en la tierra, pero son inservibles para alcanzar las cosas de las alturas. ¡Wow! Tú ves un mundano y va más rápido que los de la iglesia, que Pablo, que los pastores. Mira todo lo que yo consigo. Sí, pero son puras alas de avestruz. Porque el día que necesite volar puede ver milagros. El día de la crisis, el día de su muerte, ¿podrá ver el cielo? Jesús dijo: más fácil entra el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Yo en el mundo escuchaba un grupo que se llamaba The Cure. Antes de conocer a Cristo escuchaba ese grupo de rock, The Cure, La Cura, grupo inglés. Pero por más que lo escuché y lo escuché y lo escuché, nunca hizo lo que cuando yo aprendí a orar obtuve con la verdadera cura, que es Cristo. Yo escuchaba The Cure y solamente me iba a fumar un cigarro de marihuana. Escuchaba The Cure y solamente me iba a beber cerveza y le contestaba mal a mis padres con un grito. Pero cuando escuché la verdadera cura, Jesús, se me fue toda ansiedad y me volví el hijo, no perfecto, pero mucho más bondadoso, servicial para mis padres, para mi casa. Él es la verdadera cura, Cristo el Señor. Él es mi cura. Glorioso Jesús. Voy a terminar leyendo el versículo 11 y versículo 17 de Timoteo 3. Dice: mis persecuciones, mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Uy, qué frase. Muchas son las aflicciones del justo, dice un salmo, pero de todas ellas Dios nos... ¡Wow! Él no evita que yo caiga en el foso de los leones, pero le cierra la boca a esos leones. Él no evita que pase por el valle de la sombra de muerte, pero su vara y su callado me dan aliento. Qué lindo lo que dice. Pasé por todo eso en Antioquía, pasé por todo eso en Listra, por Iconio, pero en todas esas el Señor me levantó. Qué lindo. Versículo 17 dice: a fin de que el siervo de Dios, los que le servimos, damos el siguiente paso, estemos enteramente capacitados para la desgracia. No, eso no dice. Para la desdicha tampoco lo dice. ¿Qué dice? Toda buena obra. Las cosas que yo haré, si doy el siguiente paso con el Señor, me saldrán buenas todas las cosas. Un paso más y recibiré lo mejor de Dios. Es lo que dice la Biblia. Yo doy el siguiente paso
de ser oveja a ser un discípulo. Doy el siguiente paso de ser un discípulo ahora a ser un servidor del Señor. ¿Qué pasa si yo doy el siguiente paso este año 2023? La Biblia concluye diciéndole esto a Timoteo y a toda la cristiandad y nos dice: si das el siguiente paso, sobrepasas las piedras, sobrepasas los encantadores, los que te dicen no, pero tú puedes prosperar sin la iglesia. Y si tú cierras tus oídos y das el siguiente paso de consagración, la Biblia dice que todo lo que hagas te saldrá bien y bueno. Todo te saldrá bien. La Biblia dice que de todas las angustias veremos una mano milagrosa y sobrenatural, como Timoteo lo vio cuando era un adolescente, que Pablo no murió, sino que Dios lo levantó. Eso nos dice el Señor a todos nosotros. Voy a concluir con el hombre, según varias revistas, como la revista Fortune, Vanity Fair, People, el New York Times. Varios de estos medios de comunicación dijeron en la década de los 60 quién era el hombre más rico de los Estados Unidos. Se los voy a mostrar, se los voy a presentar. En ese mismo Dallas, después de que esta casa fuera modelada por el hombre de confianza de George Washington, Vernon, pero por supuesto ahora un poco más grande, otro tejano rico y su mujer van por ahí con su ritual matutino de izar la bandera. Pero Haralson Lafayette Hunt es el tejano más rico de todos. Hasta recientemente tenía fama de ser el hombre más rico del mundo, pero ahora parece haberse tropezado un poco con esas particulares afirmaciones. Es un multimillonario que estima poner su valor entre 300 y 500 millones de libras. Sus ingresos semanales son alrededor de $500,000 de libras, es decir, más de 75,000 libras al día. Ha hecho todo su dinero en petróleo y todavía lo hace sobre todo en el petróleo, aunque ahora se ha diversificado en todo, desde la cría de ganado, venta de bienes raíces, venta de patentes medicinales, a la promoción de equipos de fútbol, también enlata comida y construye centros turísticos. Ok. Haralson Lafayette Hunt era su nombre, ya falleció. En la década de los 60, el hombre más rico. ¿Escucharon? Amigo personal del presidente. En Texas, el museo de la estatua dedicada a este hombre. ¿Por qué? Como escucharon en el documental que le hizo la BBC de Londres, por eso hablaban de libras, porque fue hecho por la BBC de Londres, ese documental dedicado a la vida de ese hombre. Fue el hombre más poderoso en la industria del petróleo en los Estados Unidos, Haralson Lafayette Hunt. ¿Y qué tiene que ver con dar un paso siguiente con Dios? ¿Qué tiene que ver este hombre? Tiene que ver con la mujer del lado. Ustedes ven su nombre, June Hunt. ¿Quién fue June Hunt? Una de sus hijas, de sus últimas hijas. Tuvo 15 hijos este hombre. Escucha la historia. Él estaba casado con su esposa, tuvo sus primeros 5 hijos y nadie sabía. En una de sus empresas, porque escucharon, él tenía muchas empresas en todos los Estados Unidos. En una de sus empresas se enamoró de una secretaria y empezó un hogar paralelo, bigamia, en secreto. Le compró una casa, se iba para allá, estaba con ella y tuvo 4 hijos en paralelo mientras tenía el otro hogar. Creció en un hogar de adulterio. Creció escuchando a decirle al papá: "Shh, no vaya a decir jamás quién es su papá". No tenía el apellido de él. ¿Cómo creció ella? Humillación. ¿Cómo creció ella? Sin dignidad ni valor, porque ella era el error, el adulterio y la mentira de su papá. No tenía ni el apellido de él. Su mamá, a raíz de esta humillación, se dio cuenta del error que cometió, que este hombre la puso en un palacio, como se pone a un pajarito en una jaula, para satisfacer sus deseos y que le hiciera hijos. Esta mujer se dio cuenta de la humillación y se consagró a Dios. Su mamá se consagró a Dios. Caroline se llamaba. Ahora sí les voy a mostrar la mamá. La primera esposa murió de Hunt y se casó con ella, Caroline, con la secretaria. Ahora sí le dio el apellido. Escúchame, la niña, al ver la fe de su mamá, que iba a la iglesia, esta niña como Timoteo, dio su paso desde muy niña de consagrarse a Dios, su oración de fe en un culto.
Ella lo recuerda vívidamente cómo entregó su corazón a Jesucristo en una iglesia cristiana metodista. Ahora ya tiene el título del papá y le empezaron a llegar la época de que después de Timoteo pasar por las piedras, ¿qué le advirtió el apóstol? Encantadores. Ahora le llegó el dinero. Ella ya fue a vivir en la casa de su papá. Ella ya fue la hija, le dieron el apellido. Ella le vinieron los viajes, le vinieron los autos, le vinieron toda esa comodidad. Pero lo sorprendente de esta joven, Jun Hon, es que a pesar de todo esto, hizo un compromiso con el Señor y le dijo a su papá. Su papá le dijo: ¿qué quieres estudiar? Cualquier parte del mundo, lo que quieras estudiar, yo lo pago. Y ella dijo: yo quiero estudiar música porque quiero ser una adoradora en la iglesia. El papá no podía creerlo. Su hija estudió música, se graduó de una de las mejores universidades de los Estados Unidos y se la pasaba todo el tiempo en el piano, en la adoración, en la iglesia. ¡Wow! Impactante. La empezaron a llamar, su testimonio impactó tanto que una de las jóvenes más ricas de los Estados Unidos siguiera a Cristo, que empezó Billy Graham a llamarla a sus campañas. Los grandes hombres de Dios como Bill Bright la empezaron a llamar a sus campañas. Bill Bright fue el fundador de la cruzada profesional y estudiantil para Cristo, que predicaban todas las universidades, y la empezaron a llamar y le decían: ven, cuenta tu testimonio, y la ponían a tocar y a cantar. La adoradora multimillonaria. Ella dio el siguiente paso y empezó a escribir libros. Aquí tenemos algunos de sus libros. Están en varios idiomas, tú los puedes conseguir en español: El suicidio, la depresión, cómo salir de la desesperación. Mira abajo, Jun Hon es la autora. Se volvió una escritora de libros. Ha estado hasta aquí en Colombia dando su testimonio. La han invitado a las iglesias más grandes de los Estados Unidos y del mundo a contar su testimonio y a predicar. Ella dio el siguiente paso con el Señor. ¿Tú darás el siguiente paso con el Señor? No contesta con esto. Sus hermanos, todos los demás son empresarios. Siguieron la industria del petróleo, lo que les dejó su papá, y otras más industrias. Uno de sus hermanos fueron los que fundaron la Super Bowl. ¿Tú sabes qué es la Super Bowl? El campeonato más grande de los Estados Unidos de fútbol americano. Sus hermanos fueron los que crearon el Super Bowl. Pero ella se dedicó al Señor. No contenta con escribir libros, con dar su testimonio, empezó un programa radial para dar consejería. ¿Sabes actualmente cuántas emisoras transmiten su programa? 167 emisoras en el mundo entero. ¡Wow! Y concluyo con una entrevista que recientemente descubrí de ella. Por eso traje su testimonio. Ella dice: era el hazmerreír de la gente, pero era fiel. Yo solo quiero ser fiel a hacer, incluso si no siempre tiene sentido, lo que Dios me está llevando a hacer. ¿Qué hacía la gente cuando ella le servía al Señor? Ay, esa tonta millonaria. En lugar de estar dándose lujos, paseos, comprar cosas, y mírela, dice que escriba libros, predique y dé consejerías y haga programas. La gente dice: fiel hazme reír, la niña millonaria que se consagró a Cristo. Dice: como heredera de la fortuna de Hon Oil Co., la empresa de petróleo, Jun Hon podría estar haciendo casi todo lo que quiera o nada en absoluto. Podría dedicarse el resto de su vida a no hacer nada, y ya con la fortuna que tiene viviría. Pero 5 veces a la semana está en el estudio de transmisión de Dallas hasta la 1 de la mañana. ¿Qué? El programa lo hace en vivo para que la gente la llame y pida consejería y oración, recibiendo llamadas de almas problemáticas de todos los Estados Unidos en su programa de radio cristiano que se llama Hope in the Night, esperanza en la noche. Uy, yo doy el siguiente paso, ¿y tú? ¡Qué historia! Dios todavía tiene sus Timoteos. Los tuvo hace 2000 años y los tiene en el 2023, y tal vez tú serás el próximo Timoteo o la próxima Timotea que Dios usará para tocar hasta el presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica, que usará al Señor para predicar a las personas de este país y llevar Colombia a los pies de Cristo. Colombia sea una nación cristiana, porque el Dios de los Estados Unidos, el Dios de Inglaterra y de Irlanda, creo que miró a Colombia y miró a esta pequeña Veracá, y desde un pesebre
vendrán los reyes a observar el gran milagro de Jesús con esta iglesia. ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios. Yo doy el siguiente paso. ¿Y tú? ¿Te quedarás o darás tu siguiente paso? Este es mi reto, no mío, perdóneme. Es el reto de Dios y su palabra. ¿Das en el 2023 el siguiente paso con el Señor? ¿Dónde está la siguiente June Hunt que va a predicar de Cristo y va a asombrar este país? Te hablo a ti, joven, jovencita, como a Timoteo, como a esa joven John que se le burlaban, la millonaria que decidió entregar toda su vida a Cristo, porque ella sabía de dónde la sacó Dios, de un hogar de adulterio, de una secretaria que se acostó con su jefe casado. Ella no se le olvidó sus orígenes, de dónde venía ella, y hasta hoy que está viva aún, tantos años tiene ella ya, y sigue predicando del amor del Dios que la hizo millonaria para servirle, adorarlo y amarlo.